Hola, bienvenido a nuestro tutorial para armar un brazo robótico. En esta ocasión ocuparemos diferentes elementos, entre los cuales se encuentran servomotores, nuestra placa de MDF, el cual ya estará preparada y lista para desprender las piezas, un destornillador de cruz, tornillos milimétricos, los iremos viendo uno por uno, y tendrás tornillos de métrica 3 por 15 milímetros de largo, tendremos tornillos de métrica 3 por 10 milímetros de largo. Asimismo, en su kit encontrarán tuercas de seguridad y tuercas normales para poder utilizarlas. Asimismo, encontraremos unos tornillos largos, serán 4 nada más. Y dentro del paquete de nuestros servomotores encontraremos también acoplamientos para las cabezas del engrane y asimismo también unos tornillos de pija. Bien, estos serán muy importantes, tener 9 de estos que ustedes puedan rectificar, por favor. Rectificar que tienen 15 tornillos de métrica 3 por 15 milímetros, que tienen 30 tornillos de métrica 3 por 10 milímetros. Bien, por favor. Asimismo, también revisaremos tener todas nuestras piezas completas como se ve a continuación. Ahora procederemos a desprender las piezas. Tienen unas pequeñas guías para sostenerlo y cada una de las piezas será importante. Iniciaremos por la parte grande, solamente desprendiendo eso para no perder cada una de las piezas. La pieza más grande será este cuadrado, el cual ustedes utilizarán para poder armar la base de su estructura. Bien, ahora moveremos todas nuestras piezas para poder continuar con el ensamble. Ahora, parte importante de esto es que utilizaremos un primer servomotor, el cual irá anclado a la parte de arriba. Bien, esto nos servirá para darle fuerza al robot. Dentro de los componentes tendremos varias piezas, las cuales serán enumeradas una por una. Bien, entonces la pieza número 1 será de gran utilidad junto a la pieza número 4 y la pieza número 3. Colocaremos la pieza número 1 en la parte de abajo de nuestro primer servomotor. Si nos damos cuenta, si lo tratamos de meter del lado contrario, van a rozar, pero tiene una pequeña muesca donde los cables pueden entrar perfectamente, deslizar e ir hacia arriba. Eso nos ayudará para darle esa seguridad a nuestros cables. Asimismo, continuaremos con la pieza número 4 colocándole por la parte de arriba. Esto hará un pequeño sándwich y culminaremos colocando la pieza número 3 en la parte de arriba. Bien, esto le dará fuerza y estabilidad. Utilizaremos nuestros tornillos de métrica 15 para poder asegurar nuestro servomotor. En esta ocasión ocuparemos nuestras tuercas normales. Con una mano lo sostendremos y nos apoyaremos de nuestro destornillador para poder asegurar. Bien, ya que tenemos nuestra pieza bien asegurada, continuaremos a asegurarlo. Si nos damos cuenta, tenemos unos pequeños orificios en nuestra estructura cuadrada. En ella irán nuestros tornillos de métrica 3 por 35 milímetros de largo. Bien, para eso colocaremos un tornillo y con nuestras tuercas normales, en dado caso de estar demasiado presionado, haremos pequeña fuerza y palanca para atravesarlo. Necesitaremos asegurar la parte de arriba para que quede fija y no se deslice en el futuro cuando se afloje.
Una vez que terminamos de colocar nuestros 4 tornillos con una tuerca asegurándolos, procederemos a colocar una tuerca más en cada uno, dejándolo a un nivel medio. No es necesario llegar hasta la parte de arriba, simplemente para que pueda atravesar la otra madera. Una vez que colocamos las 4 tuercas, procederemos a colocarlo en nuestra estructura rectangular. De esta forma quedará asegurada la primera parte. Colocaremos las tuercas a una distancia considerable, tratando de que queden un tanto al ras. ¿Esto para qué? Para darle estabilidad y que no quede demasiado sobrante, que desproporcione el equilibrio de nuestro motor. Una vez realizada esta parte, trataremos de coincidir la misma altura con todos y simplemente con una superficie plana trataremos de hacer presión y regresar las tuercas para que entre ellas tengamos una estructura firme. Bien, continuaremos con la pieza número 5. Esta pieza número 5 será importante para darle el movimiento a nuestro robot. Para ello ocuparemos el acoplamiento doble que viene con nuestro servomotor y 2 de estas pijas para poder asegurarlo. El acoplamiento va por la parte de arriba y va asegurado con nuestras pijas. Te puedes dar cuenta que tenemos un distanciamiento para poder asegurarlo. Sin embargo, el tornillo va por la parte de abajo, tapando el orificio por donde entra nuestro servomotor para poder hacer presión a la inversa. Rectifica, si puedes, del otro lado también, que esté entrando en uno de los orificios para asegurar la efectividad de la misma. Le daremos un poquito de vuelta y con ayuda de nuestro destornillador, haciendo presión por la parte de atrás, trataremos de atravesar. Esta pija nos ayudará, dado que irá expandiendo el plástico y a su vez asegurándolo a la madera. Daremos tantas vueltas como sean necesarias para dejarlo completamente fijo. Procederemos a hacer lo mismo del otro lado. Bien, ha quedado lo suficientemente fijo. Rectificamos y mi pieza ha quedado lista. Ahora puedo asegurarla a la parte de mi servomotor. Trataremos de encontrar que nuestro tope quede en este respectivo punto. Si se dan cuenta, su servomotor pues puede irse de más. Ahí está mi tope. En mi caso ha quedado bien porque puedo regresar desde este punto hasta este punto. Por lo regular van a ser 180 grados, entonces es importante rectificar ese punto, que mi número 5 ya sea que quede aquí arriba o abajo, pero que mi punto sea de este lado, ¿correcto? Para la siguiente parte procederemos a armar uno de los ejes de nuestro robot. Bien, para ello seleccionaremos la pieza número 22. Seleccionaremos la pieza número 2 de nuestro kit. Bien. Un servomotor, 2 tornillos de métrica 3 por 15 y 2 tuercas de seguridad. Necesitaremos revisar la posición de nuestro servomotor. Una vez que sabemos que nuestra pieza va a ir de esta forma, debemos de poder orientar de manera correcta la posición hacia donde va nuestro servomotor. En este caso,
nuestro servomotor debe de ir con la parte de nuestro centro hacia afuera. Bien, dado que si lo colocamos del lado contrario tendremos una medida muy diferente a la que necesitamos, por lo que nuestro servomotor debe de ir de esa forma. Vamos a continuar pasando nuestro cable por la pieza número 2, como ya lo hemos visto anteriormente, y colocaremos la estructura, recuerden, la parte del centro hacia afuera. Ahora sí, podemos colocar nuestros tornillos de la parte de arriba hacia abajo. Ahora atornillemos. Revisaremos que no esté demasiado flojo. Y ya ha quedado esta pieza. Continuaremos con la pieza número 23. La pieza número 2. Y de nuevo ocuparemos dos tornillos de milimétrica 3 por 15. Lo mismo, rectificaremos, como ya sabemos esta pieza va de esta forma, por lo que la siguiente pieza debe ir de esta. Bien, corroborar que la parte del hueco de nuestro servomotor coincida con la del otro. Bien, una vez que tenemos eso y sabemos que va de esta forma, sería corroborar la orientación de nuestro servomotor. Bien, ya sabemos que esta pieza va de esta forma, así que el centro debe de ir igual hacia allá. Nuestros tornillos en la parte de arriba hacia abajo. Bien, ya que nuestras piezas han estado un poco aseguradas, sin que se mueva nuestro servomotor, continuamos con las siguientes piezas. En este caso vamos a utilizar la pieza número 9 y la pieza número 11 de nuestro kit. Bien, ahora vamos a verificar la posición de la pieza. En este caso verificaremos si queda de esta forma o de esta forma. Nuestra orientación, esta pieza. Esta pieza debe de quedar al lado contrario de la punta de este lado. Bien. Y una vez que hagamos eso, esta pieza debe de ir al contrario de donde coloquemos esta pieza, la pieza número 22. Utilizaremos un tornillo de métrica 3 por 10 y una tuerca de seguridad. Bien, para ello haré esta sincronización de este lado. Aparece mi tornillo y ajustaré.
teniendo cuidado de que no quede demasiado apretado, pero con la suficiente movilidad para mi brazo. Bien, tengo una pieza más y seguiré con el complemento de mis piezas. Para ello voy a necesitar la pieza número 7 para hacer el eje del movimiento de mi servomotor. Bien, en este caso la pieza número 7 debe de ir en mi eje y para ello voy a ocupar uno de los acoplamientos que tengo de esta forma. Bien, este acoplamiento irá de esta forma y utilizaré una de mis pijas para atornillarlo de abajo hacia arriba. Una vez que haya quedado fijo, voy a sujetarlo a mi eje. Sin embargo, necesitaré saber, en este caso, que esté correctamente orientado en 0. Bien, entonces yo necesito hacer un movimiento de hacia arriba y hacia abajo, y en este caso no lo logro hacer. Bien, necesito que esto vaya más para arriba, así que orientaré el motor hasta donde llego, hasta acá. Bien, este es mi tope. Bien, de 90 grados. Bien, es necesario hacerlo con mucho cuidado para no romper los pequeños engranes que tenemos. En este caso, llegar hasta el límite y no tratar de darle de más. Ahora ya sé el límite que tengo y con que llegue a 90 grados está perfecto. Ahora voy a necesitar la pieza número 6 de mi kit, la cual voy a utilizar para el eje de mi siguiente servomotor, ¿vale? De igual forma voy a ocupar un acoplamiento para poder hacer funcionar este eje. De igual forma ocupo una pija para atravesar mi acoplamiento y fijarlo. Ahora voy a necesitar coordinar que mi eje coincida perfectamente con los ángulos. Entonces este no ha llegado a mi tope. Con mucho cuidado, no trato de darle de más. Ahí está ese tope. Bien, entonces debe de estar acá. Bien, ahí está mi tope. Verifico. Bien, es correcto. Eso es muy importante, por favor, verificarlo, que mi tope esté correctamente utilizado. Ahora voy a utilizar una de estas pijas para asegurar mi pieza. Voy a agarrar el eje para que no se gire. Correcto, haya quedado fijo. Lo mismo haré con el eje de mi otro motor. Bien, ahora tengo mis piezas y puedo proceder a el siguiente armado. Para ello voy a necesitar utilizar las piezas número 8, ambas piezas número 8, y estas van a ir en posición junto con las muesquitas que tiene mi otro corte. Entonces se dan cuenta de que si lo pongo de una manera incorrecta no va a quedar, así que va uno al derecho y uno al revés. Estos van de esta forma
Así que iniciaré colocando en uno de mis componentes, en la pieza número 7 y la pieza número 22, colocaré esto. Bien, entonces la forma correcta de hacerlo es apoyarme de algún lugar, colocar, rectificar. Bien, sabemos que esta pieza va de esta forma. Si yo lo pongo así, va a quedar de manera incorrecta, entonces esto debe de ir así. Bien, verifiquen con la pieza con la que se va a conectar. Entonces, coloco una de mis tuercas de seguridad, estoy colocando un dedo abajo para que no se vaya y coloco mis tornillos de métrica 3 por 10 milímetros. Aseguro y hago lo mismo con mi siguiente pieza. Bien, ahora simplemente es revisar que coincida una pieza con la otra. Bien, hora de rectificar. Estas piezas en un momento van a tener que coincidir, entonces el espacio que hay entre ellas debe de quedar de esta forma. Bien, entonces si lo hicimos de la manera correcta, nos va a quedar un espacio considerable, y si les queda demasiado junto, bueno, solo hay que cambiar esta pieza e invertirla. Bien, entonces abrimos un poquito, por eso todavía no colocamos el otro, abrimos un poquito y queda. Bien, lo repito en la cámara, de esta forma se abre un poquito y entra. Bien, debe de quedar. Ajustamos en esta parte con estas mosquitas y tratamos de embonar nuestras piezas. Bien, ahí embonó, ahora falta esta hacia abajo. Bien, correcto. Ha quedado listo. Ahora lo único que falta es colocar el eje que nos falta del otro lado, apretando para que no se abra y pueda coincidir. Ahora lo mismo, voy a voltearlo de esta forma para que pueda colocar mis piezas sin ningún problema. Entonces en este caso lo ideal sería cantearlo de una forma y de otra para poder colocar mis tuercas milimétricas. Voy a ocupar dos tuercas y voy a ocupar dos tornillos más de métrica 3 por 10. Esta parte es un poco difícil, pero tratemos de poder hacer coincidir las tuercas sin que caigan. Puedo meter mis dos dedos para asegurar mi tornillo y trato de encontrar la rosca sin necesidad de que haya entrado primero. Una vez entrando uno, puedo colocar de igual forma mis dos dedos en la parte de adentro, tratando de no hacer tantos movimientos bruscos para que pueda entrar mi tornillo y asegurar. Bien, ha quedado listo, solo falta apretar. Bien, ahora lo mencionado, debe de quedar un espacio considerado. Si ustedes colocaron de una manera incorrecta, les va a quedar un espacio muy reducido y no vamos a poder colocar la siguiente pieza. La siguiente pieza es la número 10 de mi kit. Esta pieza tiene orientación dependiendo los espacios que nos quedan. Bien, muevo un poquito para poder acomodarme y si se dan cuenta, estas dos piezas coinciden con las de abajo y estas dos coinciden con las de arriba. Entonces puedo abrir un poquito esta pieza, hacerla coincidir, pero no es de esa forma. Necesito invertir la forma
y si vemos hay una más larga y una más larga y una más corta. Entra de una manera adecuada. Cierro y queda justo, sin irme hacia un lado hacia otro. Se va a separar un poco, pero es normal. Lo único que necesito es asegurarlas con dos tuercas M3 y dos tornillos de métrica 3 por 10. Bien, vamos a hacer lo mismo. Voy a colocar uno de mis dedos, con el otro aseguro. Voy a meter mi tornillo. Continuaremos con la pieza número 21, la pieza número 20. Bien, asimismo utilizaremos dos tornillos de métrica 3 por 10 y dos tuercas de seguridad. En la pieza número 6 utilizaremos la pieza número 20 y asimismo ocuparemos la pieza número 21. Esta irá de esta forma y deberá de estar sujeta con esta. Entonces deberemos medir y la forma correcta es por dentro, porque si lo ponemos por fuera no va a coincidir. Así que irá por dentro la pieza número 20. Colocaremos el tornillo de la parte de atrás hacia adelante, nuestra tuerca de seguridad, sujetaremos, colocaremos la pieza en el centro con nuestro tornillo M3 por 10 y una tuerca de seguridad. Ahora nos falta unir la pieza número 21 con la pieza número 20. Bien, así que colocaremos otro tornillo y una tuerca de seguridad. Bien, ya tenemos este mecanismo y nuestro siguiente mecanismo consistirá en la pieza número 12 y las tres piezas restantes número 20. Una vez realizado eso, tendremos de este lado en la pieza número 22 tendremos un orificio, así que iniciaremos por eso. Necesitaremos 3 tornillos de métrica 3 por 10, 4 tuercas M3 y un tornillo de métrica 3 por 15. Bien, así que colocaremos nuestro primer tornillo. Ahora tendremos que poner en la pieza número 7, tendremos que poner nuestra pieza número 20. Para eso ocuparemos el tornillo de métrica 3 por 15. Sin embargo, en esta ocasión ocuparemos esta pieza de esta forma, la parte curva que hace como un piquito largo irá de esta forma y la más pequeña irá abajo. Entonces uniremos de esta forma, primero esta, colocaremos hacia adentro. Bien, de esta forma tendremos una parte, colocaremos nuestra tuerca
Colocaremos la pieza número 12 con la número 20 con la parte más larga sujetada por un tornillo de métrica 3×10. Y colocaremos otra pieza número 20 quedando de la misma forma. Deberán de quedar alineados estos dos y procederemos a armar la parte final de nuestro brazo robótico. Para ello utilizaremos la pieza número 17, la pieza número 15 de nuestro kit, la pieza número 1 de nuestro kit y la pieza número 16. Bien. Asimismo ocuparemos un servomotor, ocuparemos 4 tornillos de métrica 3×15 y 4 tuercas de seguridad. Así que colocaremos la pieza número 1 como lo hemos colocado en nuestros servomotores, cuidando el cable, y de esta forma poder colocar la pieza número 15 y la pieza número 16 van de abajo hacia arriba para poder hacer presión. Entonces solo tendremos que girar la parte de nuestro servomotor hacia abajo. La parte número 17 deberá quedar mirando hacia el centro de nuestro servomotor, dado que si lo ponemos del lado contrario repercutirá en nuestro gripper. Bien, esa es la forma correcta de ponerla. Entonces verifiquemos de nuevo. Si lo vemos hacia abajo, esta queda mirando hacia el lado de la parte del 17. Este es indistinto, no tenemos ningún inconveniente. Y ya podemos asegurar nuestro servomotor. Bien, entonces deben de ir en la parte de arriba hacia abajo. Tendremos cuidado de no apretarlos demasiado porque necesitamos dejar un espacio libre para poder presionar nuestros tornillos más adelante. Bien, nos ha quedado la pieza de gripper y procederemos a seguir para poder terminarla. Para terminar las pinzas de nuestro gripper ocuparemos la pieza número 13 y la pieza número 14. Para ello ocuparemos el par de circulitos que trae nuestro kit. Bien,
este par nos servirá para la colocación. Ahora, mirando la parte de enfrente con el número 17, el centro de nuestro servomotor, tendremos que el lado izquierdo será este de acá y allí colocaremos la pieza número 13, ¿correcto? Para poderlo hacer, ocuparemos tornillos de métrica 3 por 15. En esta ocasión ocuparemos estos espaciadores para evitar que roce con nuestros tornillos. Lo colocaremos y aseguraremos nuestra tuerca de seguridad. Tratando de que no quede tan ajustado, pero con una leve resistencia. Bien, procederemos a hacer lo mismo con la pieza número 14. Tratando de colocarlo de una manera coordinada. Trataremos de que no quede tan ajustado. Revisaremos que nuestra garra o nuestro gripper, como se le llama, quede de una manera correcta. Bien. Ahora, continuaremos con el ensamble de nuestras piezas. Bien, para finalizar, ocuparemos nuestra pieza número 6 y nuestra pieza número 18. Bien, nuestra última pieza que tenemos de este lado nos servirá para nuestro gripper. Bien, esto irá al servomotor. Ya sabemos la técnica. Vamos a ocupar nuestra pija por la parte de abajo. Listo, ha quedado fijo. Ahora, con un tornillo de milimétrica 3 de un lado y un tornillo de milimétrica 3 del otro lado, voy a fijar esta pieza. Ahora, verificamos la pieza y de este lado cuadramos la otra. Bien, aseguraremos esta pieza antes de colocarla en nuestro servomotor. Recomendaré utilizar la parte de abajo hacia arriba para evitar rozamientos entre nuestras piezas. Ahora sí, coloco mi pieza, reviso como en las anteriores el ángulo
Abro, cuadro lo más posible. Utilizo mi tornillo. Listo. Ha quedado nuestro gripper. Bien, nos falta montarlo a nuestra estructura. Bien, ¿cómo lo haremos? Bueno, para ello necesitaremos montarlo de esta forma y asegurarlo aquí. Bien, si nos damos cuenta, queda un espacio libre. Para ello, traemos unos separadores que nos ayudarán a llegar a lo ideal. Bien, entonces si necesitamos más, tenemos dos separadores, un tornillo de milimétrica 3 por 15 y dos tornillos más de milimétrica 3 por 10. Una tornilla, una tuerca de seguridad. Bien, recordaremos que dejamos unos espacios entre el acoplamiento del servomotor. Así que necesitaremos expandirlo un poco para después presionar. Bien, solo ocuparemos uno de los tornillos. Nuestro gripper va a quedar mirando hacia arriba. Ocuparemos un tornillo de milimétrica 3. Sujeto simplemente en el orificio de un lado y en el orificio del otro lado. Bien, al ser madera trataremos de rascar un poco y apretar nuestros tornillos. Bien, le doy clase hacia arriba. Bien, de esta forma ha quedado un poco más rígido el movimiento. Utilizaré un tornillo de métrica 3 por 15 milímetros para ajustar la última parte de mi gripper. Colocaré uno de estos separadores, colocaré en la 20, en la pieza número 20, otro separador y a presión, pasando por arriba del servomotor, simplemente con el destornillador, simplemente giraré haciendo presión por la carcasa sur de mi servomotor. Veremos cómo se tensa mi tornillo como si estuviera con una tuerca. Bien, de esta forma lo tendré asegurado y lo que me faltará simplemente es conectar, y con eso podré simular un poquito el movimiento
Puedo simular el movimiento. Tratemos de no jugar demasiado. Yo estoy moviéndolos, arriesgándome a que los engranes de mis servomotores se puedan fracturar, pero es para revisar el movimiento. Si ustedes ven de repente que está demasiado duro, por favor no lo hagan y mejor esperemos que con electrónica lo hagamos para no dañarlo. Esto simplemente es ilustrativo y requiere todavía de su programación para no dañar los circuitos internos, dado que se dan cuenta que son muy pequeños y muy volátiles para poderse tanto romper como dañar la electrónica. Entonces con esto terminamos la parte de nuestro tutorial para armar el brazo robótico. Bien, entonces dentro de las prácticas de las clases vamos a poder ver la posibilidad de controlar nuestro brazo robótico con Bluetooth. Asimismo también tendremos la opción de poderlo juntar con nuestro kit de robótica, el API de 4 llantas. Simplemente lo único que tengo que hacer es desatornillar la base, la puedo guardar para ocuparla después si yo quiero, o tener todo mi kit completo. Bien, quito esta pieza, la guardo y trato de encontrar una posición donde se pueda mantener mi brazo. Tengo tornillos sobrantes, dado que en algunos casos los ocupo. Sin embargo, esta pija es la que va asegurada a el gripper. Esto para que nuestras piezas no se salgan. Bien, rectificamos que nuestro robot se puede parar sin ningún problema. Y entonces poder probar con la versión de nuestro robot API, el cual le podremos montar un brazo robótico. Con esto podría funcionar perfectamente nuestro brazo robótico con la tarjeta de un Arduino Nano y un Shield, o utilizar una de nuestras tarjetas que queda también perfectamente en los orificios que trae nuestros kits. Bien, con eso terminamos todo esto, chicos. Nos vemos en la siguiente y nos vemos en clase. Saludos, estuvo con ustedes Armando Burgos de Puente Digital.